Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión interhospitalaria. En esta ocasión le va a tocar presentar al Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Yo creo que nos trae un caso muy importante. Antes de empezar, pues vamos con los comerciales. Bueno, recuerden que los casos clínicos se tienen que enviar con un mes de anticipación al correo de la licenciada Fraicini, por favor. Las reglas de la sesión, ya saben, prohibido alimentos y bebidas dentro del auditorio. En cuanto a su llegada, tienen que llegar y registrarse. Acuérdense que tienen que firmar su entrada y su salida de la sesión, por favor. Esto recuerden que se les notifica a sus jefes de servicio, a sus profesores titulares. Entonces, les damos una tolerancia hasta 10 minutos. Hoy les dimos un poquito menos, pero ya casi están todos. En cuanto a nuestra revista Anales de Otorrinolaringología, recuerden, esta es una muy buena plataforma que podemos utilizar todos, no nada más los socios de la sociedad, valga la redundancia, sino también ustedes como residentes ya pueden hacer, si quieren publicar alguna tesis, si quieren publicar alguna investigación, algún artículo, pueden utilizar esta plataforma. Se pueden comunicar con la doctora Luz Arcelia Campos, por favor. Acuérdense que tenemos unas sesiones de apoyo para ustedes, para médicos residentes. La del día de mañana va a ser con el doctor Fidel Amabile Cuevas sobre resistencia antimicrobiana. Están todos invitados. También dentro de este programa, pues el 20 de noviembre del 2024, el doctor José Luis Sanjurjo nos va también a dar una clase, bueno, una ponencia a las 20 horas para que se inscriban, por favor. Bueno, creo que el Congreso de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, que va a ser ahora en el estado de Oaxaca, del 20 al 22 de noviembre de 2024. Están todos cordialmente invitados. Creo que ya hicieron la modalidad en vía Zoom, porque creo que ya se llenaron los lugares. Entonces, para que estén al pendiente. Y pues, nuestras sesiones conjuntas, el 11 de diciembre del 2024 a las 20 horas, va a haber una plática sobre abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con disfagia. Va a ser discusión de casos clínicos, excelentes profesores expertos en la materia, entre ellos la doctora Andrea Orozco, mi ex residente, el doctor Fermín Subiaur, el doctor Carlos Manzano y el doctor Cristian Aarón Mejía. También aquí se pueden inscribir, ahí están los datos. Y nuestra próxima sesión interhospitalaria va a ser el 3 de diciembre para que la vayan agendando y la va a presentar el Hospital Central Militar. Si hubiera algún cambio, acuérdense que siempre se les manda por correo para que estén enterados. Cualquier comentario, informe que requieran con la licenciada Fraicini, aquí están sus datos. Bueno, cedo la palabra al doctor Héctor Chong, nos va a invitar al Congreso de León. Doctora, muchas gracias, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, para presentarles a nuestro Congreso Nacional, que se llevará a cabo el 30 de abril al 5 de mayo en la ciudad de León, Guanajuato, en el Poliforum. Y les tenemos oferta para que puedan inscribirse hoy mismo, es decir, de 3,900 pesos, la hemos tenido de oferta a 3,300, pero hoy, si deciden inscribirse, 3 mensualidades sin intereses, solo 3,000 pesos para el que desee, pues de una vez pasen con Liz, que está allá afuera esperándoles. Y bueno, nos vemos en León, Guanajuato. Éxito en su sesión. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues ahora sí, vamos a ceder la palabra a los doctores del 20 de noviembre. Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar con la sesión. Antes que nada, esta sesión será impartida por la doctora Sandra Gutiérrez, la doctora Paola Rincón, la doctora Jennifer Maldonado, la doctora Grecia Barajas, médicos residentes de otorrinolaringología, y como invitado tenemos al doctor Samuel Bencomo, médico residente del Servicio de Anatomía Patológica, todos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Entonces, ya empezando con el caso. Presentamos el caso de una paciente femenino de 29 años con fecha de nacimiento el 4 de abril de 1995.
Ella, como antecedentes heredofamiliares de importancia, por rama materna, cuenta con antecedente de hipotiroidismo, diabetes mellitus tipo 2, y por rama paterna, asma y diabetes mellitus tipo 2. Como antecedentes personales no patológicos, ella es originaria y residente de la Ciudad de México, es soltera, es católica, estudió licenciatura en biología, pero ella trabaja como auxiliar administrativa en una oficina de gobierno. Niega zoonosis, combe, alcoholismo. El tabaquismo es positivo a razón de un cigarrillo a la semana desde los 18 años de edad, con índice tabáquico no significativo, y refiere que no cuenta con vacunas para COVID-19. Debido a que ella estudió licenciatura en biología, se le interroga intencionadamente si en algún momento ha ejercido su profesión en campo y lo niega. También niega exposición a solventes y niega viajes recientes. Como antecedentes personales patológicos en cuanto a exantemáticas, refiere que cursó con varicela y sarampión en la infancia. Este fue resuelto sin complicaciones y sin secuelas. Niega alergias. Como antecedentes médicos, ella tiene el diagnóstico de asma desde el año 2003 en tratamiento con budesonida y formoterol. Resistencia a la insulina diagnosticada en el año 2022 en tratamiento con metformina. Síndrome de ovario poliquístico diagnosticado en el año 2021 en tratamiento con anticonceptivos orales. Depresión mayor y trastorno de ansiedad generalizada diagnosticados en el año 2021 en tratamiento con mirtazapina, risperidona y venlafaxina. También cuenta con antecedente de un cuadro de pancreatitis aguda secundaria a litiasis biliar y requirió una colecistectomía, esto en el año 2018. Ella tiene también el diagnóstico de obesidad grado 3 de acuerdo a la OMS, diagnosticado en el año 2024, y como quirúrgicos, además de la colecistectomía, también tiene antecedente de una apendicectomía. Ella niega antecedentes traumáticos, transfusionales, y en cuanto a episodios por SARS-CoV-2, refiere que presentó un episodio único en el año 2021, siendo un episodio moderado a severo que requirió hospitalización durante 15 días y posteriormente en domicilio estuvo en recuperación y con oxígeno suplementario a dosis reducción durante 3 semanas. Pasando ya al padecimiento actual, nuestra paciente inicia en junio de 2021 con obstrucción nasal bilateral y epistaxis autolimitadas. Ella atribuía estos síntomas al cuadro reciente de COVID-19, sin embargo, persiste la sintomatología y en agosto de ese mismo año se agrega rinorrea hialina, hiposmia, disosmia. Refiere percibir olor a gas, a quemado. Por este motivo, ella acude a una institución de salud pública en la Ciudad de México, donde es valorada por un otorrinolaringólogo, realizan una endoscopía nasal y encuentran como hallazgo una neoplasia en fosa nasal izquierda. No le dan mayor especificación y como tratamiento le administran esteroide nasal no especificado durante 1 mes. No hay mejoría y se agrega epífora. En esa misma institución de salud pública se le realiza una toma de biopsia en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, por la contingencia sanitaria, ella no regresa a recibir el resultado de esta biopsia y pierde completamente el seguimiento. Persiste con la sintomatología que se va exacerbando y hasta enero del año 2024 es cuando ella percibe asimetría facial a expensas de proptosis izquierda. Al contar con la derechohabiencia, pues ella acude a su ISSSTE y es referida al Centro Médico Nacional 20 de noviembre para continuar con su protocolo diagnóstico y terapéutico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hola, buenas noches. Soy Carla R2 del GEA González. Además de la proptosis, tenía alteraciones visuales, alteraciones en los movimientos también oculares. Ok, la parte de los movimientos oculares la vamos a ver en la exploración física, pero ella no refería ninguna otra alteración en cuanto al tema visual, únicamente percibía la proptosis. Ok, gracias. Hola, buenas noches, Ilse, de R2 del Hospital Juárez de México. ¿Tu paciente tenía antecedente de exposición a aserrín, madera? No, nada de esto.
Ok, vamos a continuar. Entonces, en la valoración inicial encontramos esto en signos vitales y en cuanto a somatometría. ¿Algún R1 del Hospital General que nos pudiera apoyar si encuentra algo relevante en estos datos? ¿O algún R1 de cualquier otro hospital? Hola, buenas noches. Gabriela, R1 del Hospital ISSSTE Zaragoza. Pues lo único relevante es su obesidad que presenta, una obesidad grado 3. De acuerdo. Es correcto, como comentó la doctora, pues lo único relevante es que ya sabemos que la paciente cuenta con diagnóstico de obesidad grado 3 de acuerdo a la OMS. A continuación presentamos pues la exploración física de la paciente. Empezamos con la primera imagen, algún R2 del Hospital Juárez, por favor, que nos pudiera apoyar. Cabe mencionar que aquí la paciente había sido valorada por oftalmología, de ahí la coloración. O algún R2 del Hospital La Raza. Ana Sofía Fernández, R3 del Hospital Español. Vemos pues la aparente proptosis del ojo izquierdo. Los movimientos oculares yo los veo todos normales, conservados en todas direcciones. Tengo una pregunta. ¿Tiene antecedente de rinosinusitis de repetición o de traumatismo facial previo? No, ella negó antecedentes traumáticos y tampoco se conocía ni había cursado con episodios de rinosinusitis, ni agudo ni crónico. Gracias. Sí, como comentó la doctora, pues lo que podemos visualizar en estas imágenes es la proptosis del ojo izquierdo. Es pues leve, pero desde este ángulo pues sí se percibe y los movimientos oculares están conservados. La paciente pues también tenía su agudeza visual conservada y completamente normal. En cuanto a oídos y cavidad oral, se encontró sin alteraciones. Pasando a la endoscopía nasal, algún R2 de siglo XXI que nos pudiera ayudar a describir esta endoscopía, por favor, o de cualquier hospital. Buenas noches, Hilary Lizárraga, R2 del GEA. Voy a empezar con la del lado, pues la que me queda del lado izquierdo. Pues es una endoscopía nasal con un endoscopio de 0 grados y en la imagen del lado izquierdo estamos viendo la fosa nasal derecha. Está la mucosa nasal algo como hipercrómica, tiene como una pequeña desviación contactante con pared lateral, se le ven un poco de puentes hialinos. La nasofaringe se ve libre, ahí está, solo se le ve como secreción hialina, pero realmente libre. Ahora, en cuanto a la endoscopía nasal del otro lado, pues estamos viendo la fosa nasal del lado izquierdo. Se ve una neoformación de características, diría yo, heterogénea. Tiene pues, aparentemente como bordes bien definidos, tiene como áreas de blanquecinas y como de vascularización. Sin embargo, yo no logro ver realmente como de dónde se origina.
y la misma lesión pues es ocupativa y no me permite ver como estructuras posteriores. No veo como secreción como mucopurulenta o algo más, y pues no veo como ulceración tampoco de la misma. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera agregar algún otro dato? Bueno, complementando la participación de la doctora, pues sí, como lo comentó, en la fosa nasal derecha se visualiza el septum, que se encuentra contactante con el cornete inferior, pero realmente la nasofaringe se encuentra libre. Sin embargo, en la fosa nasal izquierda podemos ver que hay una lesión, una neoformación, como lo comentó, que es ocupativa prácticamente de toda la fosa nasal, que como lo comentó, pues no se logra visualizar de dónde viene exactamente, sin embargo se encuentra ocupando de manera importante pues el ático nasal, meato medio. Podemos ver que es una lesión blanquecina, rosada, un tanto amarillenta en ciertas zonas, con una vascularidad superficial pues muy importante. Es no pulsátil, no logramos pasar a visualizar más estructuras, sin embargo, aparentemente es una lesión única y que por efecto de masa se encuentra desplazando el septum hacia el lado contralateral. Hasta aquí con lo que llevamos. ¿Nos pueden ayudar, por favor, R1, R2 o R3 de cualquier hospital a definir los diagnósticos? Del hospital militar. A ver, doctora, que están bien platicadoras. Ana Paula Zúñiga, del Hospital López Mateos. Bueno, en cronológico sería algo crónico. Topográfico sería nariz y senos paranasales. Sindromático obstructivo. Etiológico, probablemente un estesio neuroblastoma. Nosológico, neoplásico. Ajá. Y diferencial, pues cualquier tumor de cavidad nasal. Ok, su primero entonces sería un estesio neuroblastoma. ¿Por qué, doctora? ¿Qué características usted encuentra que le hacen pensar en este diagnóstico? Pues por la hiposmia, epistaxis ocasional y pues el síndrome obstructivo. Ok, pero bueno, eso nos lo podría dar cualquier pues neoplasia en senos paranasales, pero específicamente ¿hay alguna característica que usted visualizara en la lesión que le haga pensar en este diagnóstico? ¿Alguien más que tenga algún otro diagnóstico diferencial? Buenas noches, Natalie Sánchez, R3 del INER. Pues lo del estesioneuroblastoma creo que podría ser una probabilidad, ya que en la endoscopía vimos que aparentemente el tumor viene desde el corredor olfatorio. Al parecer yo vi como que está un poco pediculado, igual faltaría más la palpación y la exploración de esa zona, pero puede ser igual cualquier tumor que te dé unilateral, como un hemangiopericitoma, un schwannoma. Esos podrían ser también diagnósticos diferenciales. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera participar hasta este momento? ¿Se puede poner el video de la fosa nasal izquierda? Sí. Es que el ático se ve libre. ¿Sí ven? Ahorita que está hacia el ático, ¿se ven? ¿Sí alcanzaron a visualizar? Hacia esta parte del ático nasal, ahí, ¿sí ven? Se ve libre y entonces pareciera que la masa tumoral está abajo de la axila del cornete.
pero el borde, o sea, la región apical se ve libre, se ve más blanquecina que las características macroscópicas del epitelio olfatorio. Entonces, eso ahí, si lo alcanzan a visualizar, de primera instancia también podrían pensar en esa lesión, en un estesio. Pero bueno, viendo en esa exploración endoscópica izquierda, sí vemos que no viene la masa tumoral de la región propiamente del ático, ahí, ¿sí? Vale, gracias. Buenas noches, continuando con el caso, ya que vieron las características macroscópicas, ¿qué estudios pedirían, compañeros? R2 del Hospital Militar. Bueno, perdón, sí. Hola, primero para iniciar el abordaje, laboratorios básicos, pidiendo específicamente creatinina sérica, para intencionalmente pedir estudios contrastados, una tomografía, y creo que también vale la pena hacerle una resonancia magnética contrastada a esta paciente. Muy bien, doctor. Bueno, acuérdense que dentro de sus antecedentes la paciente ha cursado con cuadros de epistaxis, por lo que una biometría hemática es importante. Usted mismo, compañero, nos puede ayudar a describir si ve alguna alteración. Tiene leucocitosis, pareciera que tiene 11.000 a expensas de neutrófilos. Pues realmente hemoglobina está normal, el hematocrito también, plaquetas son normales. Hasta el momento veo todo bien de la biometría hemática. Los eosinófilos están también normales, me parece. Muy bien. Ahí está Digo, no sé si estaba en ayuno o no, pero ella ya tenía el antecedente de la intolerancia a la resistencia a la insulina, entonces está dentro de lo esperado y su creatinina es normal. Y de las pruebas de función hepática, pues también no veo ninguna alteración realmente, a destacar están normales. Pedimos también un perfil tiroideo, entonces será una paciente obesa. La TSH está un poco elevada y la T4 está normal. Podría tener un hipotiroidismo subclínico, posiblemente. No pasa de 10, entonces no requiere realmente tratamiento médico. Y los electrolitos y los tiempos de coagulación me parece que están normales. Exacto, entonces por ahora una sustitución hormonal pues no se hace imperante. También le solicitamos una insulina basal, hemoglobina glicosilada, que bueno, esto sí está alterado, tiene una importante resistencia a la insulina, parámetro debe ser menor de 2.3, ella salió en 72.2, la hemoglobina glicosilada de 8.5 pues nos da a comprender que aproximadamente la glucosa la maneja en 200 miligramos por decilitro, y bueno, el perfil de lípidos que discretamente elevados triglicéridos. Con todo esto, con la glucosa sérica y la insulina basal, pues pudimos calcular el índice de resistencia a la insulina, que evidentemente pues está alterado. ¿Qué otro estudio pedirían? Hola, buenas noches. Eric Guevara, soy R4 del Hospital Juárez. A lo mejor ya me gustaría empezar con un estudio de imagen. En particular, me gustaría una tomografía contrastada de cráneo y macizo facial para determinar la extensión de la lesión, a lo mejor antes de una resonancia. Muy bien, doctor. Pues sí, efectivamente, nosotros pedimos una tomografía contrastada de nariz y senos paranasales. Bueno, donde está predominantemente en fase venosa, pero no sé si usted mismo nos puede ayudar a describirla, por favor. Sí, claro. Es una tomografía, la estoy viendo en cortes sagitales, son cortes significativos. Sagital arriba, axial y coronal a la derecha.
aquí pues están haciendo énfasis sobre todo en la región del seno frontal del lado izquierdo, donde se ve pues ahí una masa heterogénea, pues realmente mal definida. Como tal la veo con un patrón más expansivo que erosivo, y del lado derecho, perdón, en el corte coronal, pues alcanzo a ver que también está condicionando un desplazamiento contralateral del septum nasal, pero precisamente no se ve ¿es contrastada esa imagen? Ok, no veo como tal una captación muy importante de contraste, y también me llama la atención que pues el globo ocular pues también parece estar un poco desplazado hacia el lateral. Ok. ¿Puedes seguir ayudando, por favor? Ok, ahí estamos más a la altura de celdillas etmoidales anteriores. Ahí se ve con mayor claridad el desplazamiento de la lesión hacia la pared medial de la órbita. Me llama la atención en la coronal, que incluso ya parece estar desplazando un poco los músculos extrínsecos del ojo, en particular el recto medial. Y pues lo que me llama la atención es que a pesar de ser una masa heterogénea, sí parece estar bien delimitada y condiciona más un patrón expansivo más que erosivo. En esta otra ventana. Ok, igual pues aquí se alcanza a ver que pues prácticamente se está extendiendo a la totalidad de la fosa nasal izquierda prácticamente. También se alcanza a ver ahí una extensión del seno esfenoidal del lado izquierdo. Y aquí cortes más inferiores, ¿no? Sí, pues, prácticamente pues las mismas características de la masa, y pues prácticamente el borramiento de las estructuras de la fosa nasal del lado izquierdo. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Hola, buenas noches. Pamela Lamas, R4 del Hospital Español. Solamente lo que dijo mi compañero estoy 100% de acuerdo, pero en la ventana para hueso sí parece que hay cierta erosión de la base de cráneo en algunos cortes. No sé si es por los cortes de la tomografía, pero en esa imagen en particular sí parece que hay una erosión de la base de cráneo. Muy bien, doctora. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, en retroalimentación, nosotros siempre recomendamos que valoren un tumor en ventana para tejidos blandos, por lo que bueno, fue así como iniciamos estos cortes y efectivamente, podemos ver en la primera imagen, en un corte sagital, que esa tumoración pues sí es de características heterogéneas, no se ve destructivo, expansivo, pero sí ocupativo. En el corte coronal vemos que pues toda la fosa nasal izquierda, ¿tenemos señalador? No, ¿verdad? ¿No? Bueno. Vemos como el recto medial está lateralizado y un poquito cefalizado, y vemos que el septum es desplazado hacia contralateral. Así con tomografía no podemos ver si hay un compromiso infiltrativo, pero sí se ve exactamente cómo se expande hacia el lado contralateral, y efectivamente, como nos comentaba nuestra compañera, ya en una ventana para tejido óseo, vemos aquí que, bueno, por lo menos hay un adelgazamiento de la fosa craneal anterior, y bueno, necesitaríamos ya pedir después un estudio para corroborar esto, y aquí está lo del músculo, ¿no? Recto medial, como si está lateralizado y cefalizado. Y vemos ocupación de mismas características que de esta tumoración nasal en el hemiseno esfenoidal ipsilateral. Y esto es lo del septum que les comentaba. Entonces, realmente pues
como vemos, el tamaño del tumor es bastante significativo, que está lateralizando toda la pared medial del seno maxilar izquierdo. Entonces vemos, por eso en el corte sagital, ay, Dios mío, podemos ver aquí esta parte como que dos densidades óseas están casi juntas, pero es ese desplazamiento de la pared medial muy lateralizada, casi se une ahí con la pared lateral. Listo. ¿Algún otro estudio que pedirían después de estos hallazgos tomográficos? R4 del Juárez. R4 del siglo XXI. Compañero de la pijama verde, ¿nos puedes apoyar, por favor? Andragui R2 del INER. Pues podríamos complementar con una resonancia magnética, de preferencia contrastada. Ok, entonces pues ahí tenemos cortes axiales. La primera me parece una secuencia T1, en donde se observa una hiperintensidad a nivel de la cavidad nasal que se extiende hacia el globo ocular, comprometiendo el músculo recto medial y desplazando el globo ocular hacia adelante. La de en medio me parece que es una secuencia, no, la última es una T2, se ve, primero voy a describir la última, la tumoración se ve heterogénea, que realza parcialmente no estoy seguro si está contrastada, pero pues igual se ve el compromiso del músculo recto medial y el desplazamiento del globo ocular hacia adelante, y me parece que la en medio es una secuencia FLAIR, y bueno, pues ahí se ve la lesión homogénea con compromiso de la órbita, y a mí me gustaría ver igual los cortes coronales, porque pues la resonancia justo nos ayudaría a ver si hay extensión a la fosa craneal, ¿no? O sea, ahí se ve compromiso de la cavidad orbitaria, pero pues igual estaría bien ver los coronales. Sí. ¿De qué hospital es, doctor? Del INER. R4 del INER, que le complemente, por favor. Luis X, R4 del INER. Justo nada más como destacar, el primer corte a la izquierda es contrastado, el corte en medio es un T1 sin contraste. Estamos ubicados como a nivel del laberinto etmoidal y a nivel del tercio medio de las órbitas aproximadamente. Sí se observa la lesión, que es heterogénea. En el T1 es una lesión hiperintensa y en el T2 es una lesión hipointensa. En el T1 contrastado sí tiene un realce moderado a abundante al medio de contraste. Y sí me parece que se encuentra desplazándose inclusive hacia contralateral, sobre todo en el T1 contrastado se ve cómo se va hacia el laberinto etmoidal del lado derecho. Eso también me llamó un poco la atención. La ocupación que se veía previamente en el esfenoides es en el T1 hipointensa y en el T2 es también hipointensa. Eso seguramente es nada más moco, entonces parece que no hay lesión en el seno esfenoidal. Y tampoco hay extensión como estructuras más posteriores o hacia la base de cráneo. Bueno, ahí como hacia la parte posterior parece que no hay extensión, habría que ver ahorita cortes coronales para ver justo la extensión craneal. Esa es una tomografía con una resonancia magnética en T1 con contraste y sin medio de contraste. La de la izquierda se ve justamente la invasión que tiene hacia la órbita, hacia la parte de los músculos del recto medial. Sí se observa una interfaz hacia base de cráneo anterior, estamos como a nivel de la crista Galli. La lesión se encuentra a pesar de eso como bien definida, es como una lesión inclusive yo me atrevería a decir como encapsulada.
que se encuentra desplazando también las estructuras del septum nasal. Y en el corte de la derecha, pues realmente nada más destacar que la densidad que tiene el seno maxilar igual me haría pensar que es solo secreción, no tanto componente tumoral, sobre todo lo que se ve como más lateral del seno maxilar izquierdo. Okay, aquí es un corte más posterior, es la misma secuencia, es una secuencia T1 con contraste y sin contraste. En esta secuencia se puede observar justo que la extensión que se empieza a tener hacia las celdillas etmoidales posteriores y hacia el seno esfenoidal pues es hipointenso, no realza hacia el medio de contraste. El contenido del seno maxilar izquierdo igual es hipointenso en el T1 contrastado, o sea, seguramente es nada más secreción lo que se encuentra ahí. Y pues toda la cavidad nasal izquierda, parte del seno maxilar izquierdo, todo el laberinto etmoidal anterior, pues sí presenta como esta lesión que capta medio de contraste. De hecho, aquí se ve que capta todavía un poco más hacia el… Sí, como que en el ángulo etmoidomaxilar como que capta muchísimo el medio de contraste. Y aquí la extensión a base de cráneo ya no parece ser como… O sea, parece que ya no tiene aquí extensión a base de cráneo en el corte más posterior. Aquí están los sagitales. En el corte sagital lo que me llama la atención es quizás la extensión que pueda tener hacia el seno frontal, por lo menos hacia el receso parece que sí se encuentra la extensión y es de intensidad similar a la del tumor, es decir, parece ser que sí es lesión tumoral. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más que guste complementar? Yo, de nuevo, Pamela Lamas, R4 del Hospital Español. Igual, de acuerdo con mi compañero en las características de la lesión, solamente en las fases T1 contrastada y T2, yo no diría que es hiperintensa, sino más bien que tiene una intensidad heterogénea, porque yo veo diferentes intensidades en la lesión. En esos dos en particular, y en el T1 sí alcanza a verse también diferentes intensidades, pero no como cuando está el contraste, o en T2, en esa sí podría decir que es iso o hipointensa, pero definitivamente en las otras dos yo diría intensidad heterogénea. Muy bien. ¿Alguien más? No, bueno, solamente en retroalimentación a las valiosas descripciones ya de nuestros compañeros. Aquí en la secuencia T1 contrastada, efectivamente, pues tiene unas características heterogéneas, donde en el centro se ve un poco más isointenso y vemos que hacia casi toda la lesión, pero con predominio en la periferia, sí hay un realce al gadolinio. En T1 sin gadolinio, pues se ve completamente isointensa, y ya en T2 podemos ver que hay un patrón heterogéneo y pues lo mismo de esa lateralización del recto medial. La ocupación que está en el seno esfenoidal ipsilateral, efectivamente, al ser hiperintenso en la secuencia T2, pues nos habla de que es un acúmulo de moco pues agudo. De los coronales, pues rescatar esto que comenta la compañera, que son características heterogéneas y que a estas hipointensidades son signos de resonancia que se conoce como restricción de la difusión, y pues prácticamente es señal de vacío, y nos indica que no hay ausencia de flujo sanguíneo ahí a nivel tumoral. Entonces, áreas de necrosis. Y aquí en los sagitales, pues ahora sí podemos confirmar que no hay extensión hacia la fosa craneal anterior, la interfaz está respetada, efectivamente se extiende hacia el receso del seno frontal, y vemos esta lesión como está, pues parece que muy dependiente del rostrum esfenoidal, vemos aquí. Igual tiene estos patrones de restricción de la difusión, incluso hay áreas como encapsuladas,
y se ve un poquito más claro en la secuencia T2. Con todas estas características clínicas y ya por imagen, ¿cuál sería su conducta a seguir? Jimena R3 de la Raza, solamente para comentar que justamente en este tipo de neoplasias, con la característica de la vasculatura que tiene, yo personalmente haría una toma de biopsia, pero en quirófano, no la haría en consultorio por el alto riesgo de sangrado. Muy bien, doctora. Pues efectivamente decidimos tomar una biopsia. Nosotros sí por protocolo la tomamos en consultorio preoperatoria, precisamente para, pues bueno, tenemos pues lo que se pueda necesitar ahí, pero también para categorizar bien a nuestra tumoración y justo ir más preparados para la escisión quirúrgica. Tú misma, doctora, ¿me podrías ayudar a describir esta toma de biopsia, por favor? Se está realizando una toma de biopsia vía endoscopía nasal. Supongo que hicieron infiltración de lidocaína con algún vasoconstrictor. Sí. Y se realiza toma de biopsia realizando técnica de biopsia sobre biopsia. Y creo enfatizar en este punto súper importante, sobre todo para los R-, que muchas de las ocasiones en este tipo de neoplasias hay inflamación de la mucosa nasal y cuando se toma una biopsia, sobre todo muy externa, generalmente a nosotros nos ha pasado en la raza que salen resultados como pólipo inflamatorio. Entonces hacer énfasis en que la biopsia debe de ser de un tejido profundo de la neoplasia y no superficial para poder tener un adecuado estrato donde nos podamos encontrar con el tejido. Efectivamente, o tomar diferentes fragmentos. Pues ya vimos que sí fue bastante, es bastante la vascularidad, por lo que sí hubo bastante sangrado mientras se tomaba la biopsia, se cauterizó, se controló y bueno, en el resultado nos arrojó neurofibroma nasal. Muy bien, buenas noches. Entonces, bueno, ya tenemos estudios de imagen que nos hablan de una tumoración localizada en la cavidad nasal izquierda, afectando también celdillas etmoidales, seno esfenoidal, bueno, es por ocupación por moco, ¿no? Pero está limitada, no infiltra cono orbitario, tampoco la cavidad craneal. Tenemos ya también un reporte preliminar de biopsia, de histopatología, que nos habla de una tumoración que es de una naturaleza benigna, sin embargo, está en una localización muy poco frecuente, por lo que pues no existe tanta literatura sobre el tratamiento, ¿no?, de estos tumores. Entonces, no sé si alguien en alguno de sus hospitales han tenido alguna tumoración de estas características o con este resultado histopatológico. No. Es muy raro, entonces nosotros tampoco pues habíamos estado frente a esta patología. Entonces ya tenemos resultado, ¿qué harían? ¿Se irían luego a retirar la lesión por medio de cirugía? ¿Harían algún otro abordaje antes de esto? ¿O cómo abordan este tipo de lesiones en sus hospitales? Hola, Pamela Lamas, R4 del Hospital Español. Nosotros sí hemos tenido tumoraciones que involucren base de cráneo, que sí erosionen por completo la base y que protruyan incluso, no es la característica de esta en particular, no con un resultado de neurofibroma, pero también hemos tenido resecciones de pseudotumor inflamatorios etmoidales xantomatosos con erosión de completamente toda la base.
No era una tumoración con una vascularidad tan importante, pero para las que sí han tenido ese tipo de vascularidad, se puede hacer una embolización selectiva para resecar, obviamente, para disminuir el riesgo de sangrado durante el procedimiento por las características de esta lesión en particular. Y, para el procedimiento quirúrgico se puede hacer una resección de la lesión, estar preparados obviamente por la cuestión de que está involucrando la parte orbitaria y también incluso en que se necesite pues la base de cráneo por la aparente erosión también en esa parte. Una resección por completo de la lesión por cirugía endoscópica nasal, un full house del lado de la lesión, o sea, ipsilateral. Y pues obviamente si hay algún tipo de erosión de la base de cráneo, reparar ese tipo de erosiones en caso de que se presenten para evitar una complicación a futuro. Para cuando esté involucrado la parte de la base de cráneo, también si está disponible, pues una neuronavegación estaría muy bien para ir monitorizando absolutamente toda la parte de la cavidad nasal y de la base de cráneo. Muchas gracias, doctora. En efecto, nosotros, pues, posterior a esta toma de biopsia, posterior a los estudios de imagen, pues es evidente que esta lesión tiene un importante componente vascular. Entonces, lo que se realizó, pues, fue una valoración en conjunto con el servicio de radiología intervencionista en nuestro centro médico y determinamos que la paciente era candidata a una embolización selectiva. Este procedimiento se llevó a cabo el día 7 de mayo de este año. Se realizó una punción de la arteria femoral derecha y posteriormente se cateterizó la arteria carótida externa del lado izquierdo y la maxilar interna. Y aquí podemos ver cómo se presenta una vasculatura, neoformación aberrante que justamente nos delimita esta lesión que ya teníamos, ¿no? Entonces se realizó una embolización selectiva de las ramas, las neorramas que estaban alimentando esta tumoración con micropartículas de polivinilalcohol y gel foam. Este procedimiento pues se realizó sin ninguna complicación. Aquí tenemos otras imágenes pre-embolización en donde podemos delimitar la lesión y post-embolización, donde pues ya no se observa la misma. Este procedimiento pues se llevó a cabo sin ninguna complicación. La paciente egresó sin, las complicaciones leves que son asociadas a este tipo de procedimientos, pero nada que comprometiera más su abordaje, ¿no? Entonces, el día 9 de mayo, 48 horas después de esta embolización, se realizó a cabo una cirugía endoscópica nasal, en donde nosotros podemos ver la tumoración, que ya por los cambios de necrosis, pues se cambia un poco la apariencia, ¿no? Se ve más grisácea. Se hizo una tumerectomía con microdebridador y se liberó la fosa nasal. Aquí podemos ver que en la pared septal la lesión no estaba infiltrando el septum, se pudo separar. Sin embargo, en la pared lateral, podemos ver que esta tumoración sí estaba infiltrando, por lo que se tuvo que hacer una resección y disección de toda la mucosa de la pared nasal lateral. Se encontraron la lesión adherida, aquí se tuvo que hacer también una cauterización y disección de la arteria esfenopalatina como parte del control hemostático, y vimos que la lesión estaba adherida a la pared posterior del seno maxilar, a la fobia etmoidal y al rostrum del esfenoides. Entonces aquí podemos visualizar la pared posterior del seno maxilar. Se hizo también una turbinectomía parcial media, aquí de este lado. Y pues se resecó en su totalidad la lesión. No había datos de infiltración ni erosión de la base de cráneo. Entonces, la cirugía se llevó a cabo sin ninguna complicación. La paciente egresó a piso, a recuperación normal, sin alteraciones. Tenemos aquí el reporte de patología y para apoyarnos con esta parte de la presentación, les presento al doctor Samuel Bencomo. Él es residente de tercer año de la especialidad de anatomía patológica. Bien. Desafortunadamente no teníamos el material de biopsia, ¿no? Pero creo que se valora mucho mejor en el material definitivo.
Lo que a nosotros nos llamó la atención de primera instancia es que no vimos ningún componente epitelial, pues abarcando desde papilomas y demás, sino realmente vimos pues una lesión predominantemente fusocelular, de un tanto de aspecto mesenquimal. Y otra característica que nos llamó la atención es que pues a pesar de tener pues cierto patrón fusiforme denso, realmente no es algo que nosotros consideramos una lesión hipercelular. Aquí en la panorámica también nos llamó la atención estas estructuras que nosotros denominaríamos como neuroides o tactoides. Si alguien se acuerda de sus clases de histología, pues parece un poco corpúsculos de Pacini. Y al detalle celular fino, pues otra de las características que nos llamó la atención, aparte de la paucicelularidad, es esta matriz de aspecto mixoide, que pues para que entiendan parece como moco. Y también pues se observan estas células que pues son características de algunas de estas neoplasias, son mastocitos. También vimos focalmente un poco de atipia de tipo degenerativo y pues por la misma embolización que se le realizó previamente pues se veían áreas de necrosis de tipo isquémico. En este material realmente no nos llamó la atención, por ejemplo, la presencia de figuras mitóticas. Y otro aspecto ya nada más para agregar es que tienen estas áreas, lo que se ve como rositas y como alargado, que es una imagen que nosotros le decimos como colágeno en zanahoria rayada. Bueno, tienen que ponerle un poco de imaginación. Bien, entonces ya considerando una lesión más que nada mesenquimal, descartando lo que fuera de componente epitelial, pues teníamos una cierta gama de posibilidades. Como bien dijeron, tenía un componente de vascularización bastante importante y pues primero tratamos de descartar, por ejemplo, un angiofibroma sinonasal. También algunas otras lesiones que podrían estar en esa localización, por ejemplo, consideramos un meningioma, que pues sí nos ha tocado ver meningiomas en cavidad nasal. Sin embargo, por ejemplo, aquí en estos marcadores de inmunistoquímica, el CD34, lo único que nos realzó pues, es la abundante vasculatura, que pues ya la sabían de antemano. El EMA es un marcador que nosotros pues, usamos más que nada en el contexto de un meningioma, está negativo. Y a nosotros lo que nos llamó la atención de primera instancia fueron la calretinina, el SOX10, que lo encargamos más que nada por estas estructuras como neuroides, y pues SOX10 y calretinina son marcadores que nosotros usamos en el contexto predominantemente alguna lesión derivada, por ejemplo, de nervio periférico, por ejemplo, un schwannoma, por mencionar alguna. Y el KI67 es algo que nosotros usamos como pauta general para determinar si una lesión es de alta tasa de replicación celular, algo que nos orientaría a malignidad, o si es una lesión pues, benigna, ¿no? Tranquila desde el punto de vista histológico. Aquí vimos un KI67 del 2% o menos, lo cual nos habla de una lesión de lento crecimiento. Y pues la positividad difusa del SOX10 nos orientó más que nada a una lesión benigna de estirpe neural. Y pues la que nosotros más se nos hizo compatible, aunado a los hallazgos morfológicos que ya les mencioné, pues es un neurofibroma. En un contexto aislado, pues tiene todas las características. Aquí lo interesante, pues la localización muy atípica, ¿no? Hay reportes en la literatura, pero pues no es un lugar frecuente. Bueno, pues más que nada lo que les mencioné, pero quería ver quién en las fotos. ¿Dudas? Sí, todo claro. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces pues ya tenemos nuestro diagnóstico definitivo, fue un neurofibroma nasal de la fosa izquierda, y la paciente egresó a los pocos días de hospitalización sin ninguna complicación. Se le dieron sus seguimientos periódicos en la consulta externa y esta es la última endoscopía nasal del 4 de noviembre de este año. Entonces aquí nosotros pues podemos ver que ya la cavidad está permeable completamente. Vemos corneta inferior, el torus permeable, todo bien. El seno esfenoidal está permeable, con un poquito de tejido inflamatorio. El remanente del cornete medio. Pues bueno, cambios postquirúrgicos, hay ligera inflamación. Y pues acá tenemos la antrostomía,
la pared posterior donde estaba el tumor. No se ve ahorita, hasta este momento, ninguna recidiva. Un poquito de moquito, pero realmente la paciente hasta el momento cursa con una adecuada evolución. Como parte del protocolo, lo vamos a ver ahorita en la revisión, pero a esta paciente pues se envió al servicio de genética para valorar la posibilidad de neurofibromatosis tipo 1. Aún está en espera y en curso de ese protocolo, pero pues ya estaremos ahí al pendiente, ¿vale? Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a proceder a la revisión de tema. Bien, como revisión de tema vamos a tener el neurofibroma nasal. Para empezar vamos a dividir los tumores neurales. De estos tenemos originados de las células ganglionares, originados del sistema paragangliónico y originados de la vaina neural. Lo que nos compete respecto a nuestra revisión son los originados de la vaina neural. Estos tenemos dos, tanto benignos como malignos. Los benignos tenemos el schwannoma, que es el principal diagnóstico diferencial del neurofibroma, y el neurofibroma, que a su vez vamos a tener 4 tipos: el solitario, el múltiple, el plexiforme y el difuso. Dentro de los malignos solo se encuentra uno, que sería el sarcoma neurogénico. Bien, como definición, el neurofibroma va a ser un tumor solitario, importante, que no va a estar encapsulado, que va a estar caracterizado por la proliferación difusa de las células de la vaina, que es justamente la estirpe a la que pertenece, y de células nerviosas. Este tipo de células, pues principalmente son las células de Schwann, es por eso que el schwannoma es el principal diagnóstico diferencial, así como las perineuritas y las células fibroelásticas, también por eso vemos el alto contenido en colágeno. En cuanto a cabeza y cuello, se ve que los neurofibromas van a ser principalmente provenientes de la rama oftálmica y de la rama maxilar del nervio trigémino. En cuanto a epidemiología, como ya comentaron mis compañeros, es un tumor extremadamente raro en nariz y senos paranasales y va a ser de características benignas. En toda la literatura que nosotros revisamos se reportan menos de 100 casos a nivel mundial. Dentro de la epidemiología, asimismo, como les digo, es un tumor extremadamente raro, entonces varía bastante el rango de edad. Si se dan cuenta, lo reporta bastante amplio, que va desde los 10 hasta los 70 años, con un pico de 30 años. Se comenta de las múltiples literaturas en las que nosotros revisamos que es más común en mujeres que en hombres, y el 90% va a ser una lesión aislada, únicamente relacionándose con neurofibromatosis tipo 1 en el 10%. En cuanto a la presentación clínica, al ser un tumor raro y más en nariz y senos paranasales, pues sus características van a ser inespecíficas. Se dice que van a ser masas, estas masas van a ser pequeñas y no van a rebasar los 6 centímetros de diámetro, con un promedio aproximado de 3 centímetros. Como comentaron y como vimos en nuestra paciente, este tumor va a ser de características expansivas. Si bien no tiene una característica maligna, sí puede llegar a generar resorción ósea, y va a ser de crecimiento bastante lento, como lo vimos en nuestra paciente, que fue aproximadamente de 2 años. Ahora, en cuanto a lo que a nosotros nos compete, a nivel de cavidad nasal, pues se va a ver un aumento de volumen, el paciente va a referir obstrucción nasal, y es importante que va a ser unilateral, la rinorrea anterior y epistaxis. A nivel de globo ocular, pues vamos a observar el exoftalmos o la proptosis, que puede llegar a tener una disminución de la agudeza visual y puede llegar incluso a tener limitación de los movimientos visuales, además de epífora. Y en cuanto a cavidad oral, pues se puede presentar abombamientos a nivel del paladar, una oclusión anormal de los dientes y una alteración en la movilidad dental. Ya basándonos en nariz y justamente en cavidad nasal, me gustaría recalcar que si se dieron cuenta en la resonancia, en la tomografía, el tumor estuvo extremadamente limitado a la cavidad nasal. Entonces, una característica, no rebasaba el reborde coanal, pero tampoco abarcaba más allá del vestíbulo nasal, y muy comúnmente puede verse implantado a nivel de meato medio, cornete medio o septum.
En general se va a observar, como vemos aquí, y justamente esto es una imagen de la endoscopía nasal de nuestra paciente, un pólipo de características polipoideas, una masa grisácea con vascularidad superficial. Es importante que en el abordaje de estos pacientes siempre hagamos una exploración clínica completa, es decir, observar y buscar intencionadamente manchas café con leche y nódulos de Lynch a nivel ocular para descartar o asociar a neurofibromatosis. En cuanto al diagnóstico, es importante hacer una adecuada historia clínica y una anamnesis dirigida, así como vimos con nuestra paciente, y yo creo que a todos ustedes les pasó, que pensaban en una cosa, luego pensaban en otra cosa, pero es importante evaluar el tiempo de evolución y las características clínicas que ya presentaba, así como la exploración física para nosotros orientarnos a un diagnóstico. Imagenológicamente, pues van a ser lesiones bien definidas, con características similares a tejidos blandos que pueden llegar a tener calcificaciones en su interior. Y el diagnóstico definitivo es por histopatología. Imagenológicamente vamos a observar un componente sólido de características heterogéneas y van a ser de características expansivas, como bien los comentaron los doctores que participaron describiendo los estudios de imagen. Aparte de que por estas mismas características expansivas puede llegar a provocar fracturas o resorción ósea, y van a tener un leve realce en medio de contraste. En cuanto a la resonancia magnética, en T1 vamos a observar que se va a observar una lesión de características hipointensas, en T2 se va a observar características heterogéneas y en la secuencia de difusión no va a tener restricción. En fin, el tratamiento y pronóstico, el tratamiento definitivo es la resección quirúrgica total del tumor, ya que estos tumores no se han visto que hayan respondido adecuadamente a quimioterapia o radioterapia. El pronóstico es bueno, ya que son neoplasias benignas y la recurrencia es extremadamente rara con una adecuada cirugía. La transformación maligna es disminuida y aproximadamente nada más del 2 al 5% y en su estirpe plexiforme. En cuanto a diagnósticos diferenciales, como les comentaba, al ser un tumor de la vaina neural, el principal va a ser el schwannoma, pero también podríamos tener quistes, pseudotumores inflamatorios, un granuloma fúngico, meningiomas ectópicos, un papiloma invertido, un fibroma osificante, un leiomiosarcoma, un linfoma y tumores metastásicos. A continuación, el doctor Samuel les dará una pequeña revisión en cuanto a características histopatológicas de la lesión. Bien, otra vez yo. Bueno, no quisiera ahondar mucho en cuanto a los bemoles específicos de los neurofibromas, pero con lo que quiero que se queden es más que nada con la posible asociación sindrómica que pueden tener, aunado, pues, por ejemplo, a lo que nosotros vemos aquí, que aparte que es una lesión que usualmente no son tan grandes, pues no es una localización de lo más típica. Entonces, bueno, como lo dividí aquí el cuadrito pues nada más quiero que se queden con lo que sería un neurofibroma difuso, un localizado, y la diferencia con un neurofibroma plexiforme, que es el que entra como en la asociación sindrómica. En cuanto a los neurofibromas localizados, tienen ciertas características macroscópicas que a nosotros nos llama la atención, y la primera es que si está asociada, por ejemplo, a un nervio, usualmente se ve como esta lesión expansiva, así como bulbosa, que sigue el trayecto de algún nervio periférico. Usualmente tiene un aspecto, pues como el nombre lo dice, más fibroso que otra cosa, a comparación, por ejemplo, de los schwannomas, que característicamente son como gelatinosos. Bueno, esta es una imagen representativa que encontré de la bibliografía, y si se fijan, pues se parece bastante al caso que tuvimos, incluyendo el patrón que les había mencionado como en zanahoria rayada. Y pues lo demás me parece que ya se los comenté, una matriz extracelular laxa, una lesión un tanto hipocelular, la presencia de mastocitos y, bueno, puede hasta cierto punto tener un infiltrado inflamatorio, que bueno, en el caso de la localización, pues normalmente infiltrado inflamatorio. En cuanto a los hallazgos inmunohistoquímicos, lo único que quiero que se queden con la inmunohistoquímica es que, pues como todo en medicina, no tenemos balas de plata. Entonces, el trabajo del histopatólogo pues siempre es combinar los hallazgos que uno ve en el HE, en lo rosita y morado,
con lo que se encuentra en la inmunistoquímica. Los hallazgos morfológicos se combinan con ciertos marcadores y orientan hacia un diagnóstico definitivo. En cuanto al pronóstico, ya sea de los neurofibromas difusos o los neurofibromas localizados, pues son lesiones esporádicas y usualmente pues no tienen mayor problema, a menos que esté en alguna localización anatómica que dificulte su resección. Sin embargo, si se logran resecar, pues ahí se acabó el problema. Y la otra entidad que quisiera poner como contraste es el neurofibroma plexiforme. Usualmente son lesiones que están asociadas a algún tipo de facomatosis y más prominentemente la neurofibromatosis de tipo 1. Usualmente desde la infancia temprana ya aparecen, pues se ven muy llamativos. Nosotros decimos que tiene un aspecto como en bolsa de gusanos y incluso se pueden ver congénitos, ¿no? Si a alguien le ha tocado un neurofibroma plexiforme, pues se ven pues, niños chiquitos ya con su lesión muy aparatosa. Y microscópicamente la diferencia pues es que tiene estas estructuras en un crecimiento como, vaya, plexiforme, se ven como islas, tiene un patrón un tanto geográfico. ¿Y cuál es el riesgo con estas lesiones o por qué se tienen que tratar aparte? Porque estas tienen un mayor riesgo de malignización. Aquí pues es más común, ya decía la incidencia, hay como un 5% de transformación en un tumor maligno en la vaina de nervio periférico. Si estas lesiones no se resecan y se dejan evolucionar, muchas de estas pues tienen el riesgo de malignización. Y en cuanto al neurofibroma difuso, lo único que quiero que se lleven es que pues una lesión que va a ser más difícil de resecar porque a comparación del otro que si bien no está encapsulado, esta pues tiende a infiltrar los tejidos circundantes de una manera pues supongo que un tanto molesta a la hora de resecar. También aquí algunas imágenes que quería que tuvieran son las estructuras estas como tactoides o neuroides que les mencionaba y también estas otras áreas como un tanto microquísticas. ¿Alguna duda? Perfecto. Al profesor y doctor de cirugía sinonasal de nuestro Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el doctor Rafael Ordóñez, que nos coacheó en este caso. También un agradecimiento a la doctora Nora y a la doctora Carla Guzmán, que también es nuestra maestra endoscópica. Y pues alguna duda también estamos con ustedes. Soy el doctor Leonardo Padilla del Hospital Juárez de México. Doctor, ¿no quiere acompañarnos para hacer ahí alguna aclaración aprovechando que... Hola jóvenes, buenas noches. Pues bueno, solamente pues que sepan que existen estas entidades diferentes, que no son las más frecuentes y que siempre estamos analizando, pensando, pues la evolución de este paciente, 4 años de evolución, no va a tener una evolución de un esthesioneuroblastoma o de otras patologías malignas. Y ahora las características macroscópicas en la resonancia del moco, ya saben, mayor concentración de proteínas, menos intensidad y tal. Bueno, entonces vean que es un moco ya de una evolución crónica, entonces no va a estar hiperintenso en la zona, en la secuencia T2. Pero bueno, son cuestiones de imagen que deben de tener y bueno, que no olviden que esto es un aprendizaje y que pues tenemos que pensar siempre en muchas entidades que a veces no son muy frecuentes. Y bueno, pues también el comentario, tenemos la alta especialidad de senos paranasales en el 20 de noviembre, con duración de 1 año, está la alta especialidad y están cordialmente invitados a, si quieren, pues, entrar ahí con nosotros. Vale, buena noche. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.